Sí, Señor Dios y Padre, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, queremos darte gracias, Dios, porque en este día tú nos permites acercarnos a ti para aprender un poco más de ti, de tu poder, de tu palabra. Trae sabiduría, trae entendimiento a nuestras vidas para que de esta manera podamos aprender un poco más a conocerte, a entenderte. Y también, Señor eterno, que esta enseñanza pueda ser puesta por obra en nuestras vidas, que no solamente quede en nuestras mentes, sino descienda a nuestro corazón, se integre a nuestra vida para que podamos llevarla a cabo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para saber, aprender un poco más acerca de lo que el Señor tiene que decirnos. El día de hoy vamos a ver el engaño del ser, el engaño del ego. Nuestro pasaje, Génesis capítulo 3, verso 4, que dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pasaje, de verdad pasaje mega conocido por todos nosotros el día en que el hombre fue tentado por Satanás, diablo, serpiente antigua, donde tienta al hombre a desobedecer a Dios diciéndole que, en primer lugar, no moriría. Algo que el Señor le dijo a Adán que sucedería si desobedecía y que definitivamente debió haberle transmitido a Eva. Y en segundo lugar, haciéndole creer que al hacerlo sería algo, sería alguien. ¿Cómo le dijo? Seréis como Dios. ¿Qué fue lo que realmente pasó una vez que el hombre pecó, una vez que el hombre desobedeció? Efectivamente, pudo distinguir la diferencia entre el bien y el mal, pero de ninguna manera fue como Dios y por lo tanto no llegó a ser lo que él imaginó, pensó, supuso que sería. Es decir, sus expectativas finalmente no fueron cumplidas. Pero a lo que quiero llamar tu atención el día de hoy es a aquello que hizo que tanto Adán como Eva desobedecieran a Dios. ¿Qué fue? Fue el deseo del ser del hombre. Es decir, ese deseo de mirarse siendo significativo que tuvo el poder de hacer que el hombre quitara su mirada de la orden de Dios y la pusiera en lo que él deseaba. Lo que realmente el enemigo vino y tentó del hombre fue su ego, es decir, ese deseo interno de ser sobrevalorado que todos tenemos. Lo que le pasa al trabajador que desea que se le reconozca en su trabajo por 25 años de servicio, por ejemplo. O lo que le pasa al estudiante que saca notas de excelencia y desea aparecer en el cuadro de honor. O lo que le sucede al ama de casa que desea que por una vez en la vida valoren su trabajo y esfuerzo en casa. Incluso lo que le pasa al que sirve al Señor y busca que alguna vez le reconozcan lo que hace en la iglesia. Todos en algún momento deseamos ser sobrevalorados, deseamos ser reconocidos por lo que hacemos, aunque eso es lo que tengamos que hacer. El Señor Jesús nos dijo en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué es lo que somos? Según lo que entendemos que el Señor Jesús nos enseña es que somos siervos inútiles. O sea, ¿cuál es el mayor título al cual podemos aspirar, tener, recibir del reino de los cielos? El de ser siervos inútiles, porque solo hacemos lo que debemos hacer. Y es que nadie, ninguno de nosotros, está haciendo más de lo que debería. Pero somos presa de nuestros egos, de nuestro deseo de ser, de nuestro deseo de alcanzar más para ser más vistos, más reconocidos, más admirados. Algo de lo que no solamente la primera pareja fueron víctimas. En la Biblia tenemos varios ejemplos. Recuerda el pasaje en el que Naamán, general del ejército de Siria, vino a Eliseo para que sanara de su lepra. Llega a su casa y en lugar de salir,
el profeta manda al siervo para que le dijera que se zambullera 7 veces en el río Jordán. ¿Qué fue lo que dijo Naamán? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11, dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero fíjate muy bien cómo dice: yo decía para mí, es decir, yo esperaba, ¿verdad? Dice, saldrá él luego, saldrá pronto y estando en pie, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo que Naamán se molestara? Que Eliseo no salió y no cumplió con el protocolo que su posición como general de toda una nación, como lo era Siria, se esperaba que se hiciera. Y que en lugar de eso mandara al siervo como si él fuera poca cosa. ¿En dónde le pegó? En el ego. Y por poco y gracias a su ego se queda sin recibir su milagro. Si no fuera por sus criados que le pidieron que obedeciera. ¿Qué le dijeron los criados para que se pudiera llevar a cabo su sanidad? Segunda de Reyes 5:13 dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Pero, ¿cuántos como Naamán no conocemos? ¿Cuántos como Naamán no conocemos? Hombres y mujeres que tienen que ser tratados con pincitas, porque de lo contrario serán profetidos. Peores que jarritos de Guadalajara, a los que se les tiene que hablar con sumo cuidado. Y aunque no lo crea, ese es un problema, sobre todo para los que somos pastores y que nos tomamos nuestras funciones pastorales muy en serio. Porque a la hora de corregir, a la hora de exhortar a la persona, tenemos que buscar la forma, tenemos que buscar la manera de hacerlo. Y es increíble que a los hombres no les podamos hablar como hombres sin pensar que se dan por ofendidos y se van, como Naamán. Ahora, otro ejemplo lo encontramos en el rey Saúl. En uno de los tantos enfrentamientos que iban a tener filisteos e israelitas, el profeta Samuel le pidió al rey que no saliera a la guerra hasta haber ofrecido ofrendas al Señor, buscando su favor. Pero el profeta tardaba y el ejército se le desertaba, se le desbandaba. ¿Y qué fue lo que hizo Naamán? Vamos a Primera de Samuel ¿qué fue lo que hizo Saúl? Vamos a Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 8, que dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Qué lo llevó? ¿Qué fue lo que llevó a Saúl, al rey Saúl, a desobedecer a Dios y tomar un lugar que no le correspondía? Porque debemos recordar que el ofrecer holocaustos era una labor exclusiva de los sacerdotes. Su ego creyó que podía tomar el lugar del sacerdote porque era rey, menospreciando al siervo de Dios y ocupando un lugar que no le correspondía. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios ante la desobediencia, ante este menosprecio de Saúl? No solamente al siervo de Dios, sino a lo ordenado por Dios. Lo desechó. Vamos a verlo aquí mismo en el capítulo 13, pero en el verso 13, que dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero.
Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Hoy hubiera confirmado tu reino para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Ya no lo va a confirmar. Ahora tu reino no será duradero. Se ha buscado un hombre conforme a su corazón, algo que tú no eres, ¿verdad? Y lo ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, te va a sustituir. ¿Qué hizo Dios? Lo desechó, lo hizo a un lado. Ahora, hoy en día tenemos personas como Saúl, que gracias a la posición que ostentan, su ego les hace creer que pueden hacer todo menospreciando el trabajo, menospreciando la labor, menospreciando el servicio de los demás. En una iglesia que conocemos, había un hermano que ocupaba un alto puesto en la empresa en la que trabajaba y el pastor dentro de la iglesia le había dado oportunidad de predicar un par de veces. Así que sentía que estaba a dos de ocupar el puesto del pastor y la predicación comenzó a parecerle poca cosa. Todo gracias a su ego. De pronto nos encontramos con hermanos y hermanas que comienzan a menospreciar la predicación de otros, como si ellos lo hicieran muy bien, ¿no? Pero que comienzan a menospreciarla y que ahora comienzan a hacerse expertos en prédica, ¿no? Una cosa es que tú tengas a tus predicadores favoritos, que eso es completamente válido, y otra cosa es que digas, es que este no sirve para predicar, sin tener la autoridad como para decirlo, ¿no? Bueno, esto es lo que comenzó a sucederle a esta persona, pero la raíz de todo esto se encuentra en el ego. ¿Qué es lo que impide que muchas veces nosotros no podamos aprender de otros nuestro ego? Porque comenzamos a decir, ¿cómo voy a aprender de? Me he encontrado con muchas personas que cuando la enseñanza la da una mujer, esas personas no permanecen en el lugar porque se dicen a sí mismos, ¿cómo voy a aprender de una mujer? Hoy en día, pleno siglo XXI, cuando nos ha quedado claro dentro de la iglesia que los derechos de la mujer son exactamente los mismos que los del hombre, que Dios no hace diferencia, ¿no?, entre ellos. Bueno, uno de los hijos de David, Absalón, como estrategia para usurpar el trono de su padre, comenzó a dar consejería en las mismas puertas de la ciudad, obvio que sin tener David conocimiento. ¿Qué es lo que buscaba? Ganarse el aprecio del pueblo. No solo atendiéndolo, sino criticando los consejos y decisiones que David tomaba. Fíjate muy bien, te llevo segunda de Samuel capítulo 15, versículo 2. Segunda de Samuel capítulo 15, versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Claro que se parece a las campañas de nuestros políticos, pero Absalón motivado por venganza y detrás de ella su ego, se levantó en campaña en contra de su padre. Hoy en día, claro que tenemos personas así en nuestras iglesias, que movidas por su ego, buscan llamar la atención de la gente al aconsejarles y demostrarles que el pastor no es la única persona que conoce la Biblia y puede dar consejería, y que además, a diferencia de él, ellos sí se toman el tiempo para atender a los que a ellos acuden. ¿Les suena familiar? Mire, ¿cuántas iglesias no se han dividido por personas así? Que usan la misma estrategia de Absalón y después, como no han sido llamadas por el Señor al servicio, terminan abandonándolos.
Muy bien. Hay una escena, volviendo a la escritura, hay una escena descrita en el libro de Segunda de Crónicas, donde un profeta del rey Acab, Sedequías, al ser acusado de ser falso por el profeta Micaías, lo abofetea, claro que movido por su ego. Miren, vamos a verlo. Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 22. Segunda de Crónicas, capítulo 18, verso 22. Para que nos demos cuenta que estas cosas, bueno, pueden sucederle a cualquiera dentro de la iglesia. Estamos hablando de alguien que se ostentaba como profeta, como la voz de Dios para el tiempo en que Dios le había concedido vivir. Segunda de Crónicas 18:22, que dice: y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas. Son las palabras de Micaías al rey. Un rey que había estado buscando acerca de la voluntad de Dios, pero que no había podido encontrarla. El rey Acab estaba buscando esa voluntad del Señor, pero no había podido encontrarla. Tenía sus profetas, los cuales le profetizaban, pero estos profetas le profetizaban lo que él quería oír. Eso no es profecía, querido. Si el profeta te está diciendo lo que quieres oír, comienza a desconfiar, porque con toda seguridad de Dios no viene. A menos que Dios te lo hubiera hablado antes, y el profeta lo único que está haciendo es confirmar el mensaje que Dios ya había traído sobre tu vida. Pero aquí dice que Micaías está haciendo una acusación a esos profetas, y claro que incluía a Sedequías. Fíjate muy bien, dice: y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla. ¿Qué fue lo que hizo? Lo abofeteó y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? ¿Qué motivaba a Sedequías al servicio? Bueno, nos queda claro que no deseaba conocer la voluntad del Señor para transmitírsela al rey. No. Sedequías, a través de lo que hace y sus palabras, nos deja ver cómo es que su ego, el deseo de ser él usado, de ser él utilizado por el Señor, es lo que lo movía. Solo él quería ser el ungido, solamente él quería ser el usado, solamente él quería ser el utilizado por el Señor. Lo que definitivamente debería llevarnos a todos los que servimos a preguntarnos: ¿qué es lo que me sigue motivando a servir? Pregúntatelo. ¿Qué es lo que te sigue motivando a servir? ¿Es mi amor por Dios, por mis hermanos? ¿O lo hacemos por nosotros mismos? O sea, digo que sirvo a Dios, pero en realidad me estoy sirviendo a mí mismo para callar la voz de mi conciencia y satisfacer esa sed de ser reconocido. Bueno, si Dios me pidiera que parara en mi servicio por un tiempo, ¿lo haría? O sea, si aquel a quien estoy sirviendo me pidiera que parara por un tiempo en mi servicio, ¿tendría algún problema en parar? ¿O pensaría que, ¿cómo crees, Señor? ¿Qué va a hacer toda esta gente? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer de tu pueblo si yo dejo de servirte? Piénsalo por un instante. Y mientras lo piensas, quiero llevarte a un ejemplo, pero quiero llevarte a un ejemplo positivo. Moisés, que fue uno de los líderes más prominentes, más importantes, más grandes de la Biblia, tenía una característica muy, muy peculiar. La Biblia lo reconoce como el hombre más manso sobre la tierra. Vamos a verlo. Números capítulo 12, verso 3, que dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué era Moisés? El hombre más manso sobre la tierra. Es decir, si había una cualidad que caracterizara a Moisés, era la mansedumbre.
El diccionario nos dice que es la cualidad, es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados, incluyendo el resentimiento. Algo que podemos ver a través de su vida, ya que cuando se levanta Coré con parte del pueblo para rebelarse en contra de Dios y poner en entredicho su liderazgo, en lugar de enojarse, en lugar de estallar en ira, en lugar de insultarlos o maldecirles o pedirle a Dios, no pedirles a ellos, pero sí pedirle a Dios que los destruyera, no. ¿Qué es lo que hace Moisés? O sea, yo quiero que pienses en la escena. Moisés es el líder, Moisés ha estado al frente de ellos a través de todas las plagas, ¿no? Que se hicieron a través de que esos milagros que se hicieron a través de Moisés, a través de extender su vara. Él es el que los lidera para salir de Egipto. El que extiende su vara y se abre el mar para que ellos pudieran pasar. Y de pronto se levanta una comitiva de en medio del pueblo liderada por un hombre llamado Coré para venir y poner en entredicho su liderazgo. Para decir que a poco el Señor solamente puede hablar a través de ti y no a través de su pueblo, ¿no? Ok, ¿qué hace? Yo quiero que pienses qué hubieras hecho tú. A lo mejor como Juan y Jacob, Jacob hubieras levantado tus ojos al cielo y hubieras dicho, Señor, que descienda fuego y los consuma, ¿no? Como hicieron estos discípulos y le dijeron al Señor Jesús que orara para que destruyera esa ciudad que no les había recibido. ¿Qué hubieras hecho? Bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo el buen Moisés. Números 16:3. Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es decir, ¿por qué se ostentan como líderes ustedes? Cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. ¿Qué hizo? Se postró sobre su rostro delante de sus opositores, delante de los rebeldes, delante de estos hijos del diablo. Algo que va en contra de toda actitud que provenga del ego. Moisés mostró suficiente humildad como para no tener que defenderse. Él no estaba aferrado a ser el líder, a ser el instrumento de Dios, a ser el hombre que comunicaba la voluntad de Dios al pueblo, a ser ese hombre que a través de quien Dios hacía milagros y maravillas, a ser quien envió las 10 plagas de Egipto, a ser el que dividió el mar, a ser quien subió al monte a recibir las tablas de la ley, a ser a quien se le mostró el modelo del tabernáculo celestial para hacer el terrenal. Hacer, y quizás gracias a que no se aferró a hacer, es que Dios lo escogió y obró a través de su vida. Nos encontramos a vísperas de entrar en lo que la Biblia llama los tiempos del fin, donde se nos advierte que será un tiempo por demás difícil. Y no solamente hablamos de lo difícil que será el tener lo suficiente para vivir. No hablamos solo de la inseguridad y violencia que distinguirá ese tiempo, sino que hablamos de lo difícil que será el ser creyente, el ser cristiano. ¿Por qué? Porque será un tiempo en el que el ser cristiano será motivo de persecución. Seremos perseguidos no solamente por lo que creemos, sino por la manera en que llevamos a cabo nuestras creencias. ¿Qué quiero decir? Solo los verdaderos creyentes serán perseguidos. Aquellos que vivan de acuerdo con la voluntad del Señor, aunque en ello les vaya la vida. Un tiempo en el que no habrá lugar para el ego, sino al contrario, donde la humildad y hacer las cosas bajo la motivación correcta serán por demás importantes y necesarias. Un tiempo para el que deberíamos estarnos preparando, y a lo que yo te pregunto, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Sí, hoy en día hay mucha expectativa acerca de lo que va a suceder. Estamos saliendo de una pandemia, estamos escuchando acerca de más y más enfermedades que están surgiendo, más medidas
que necesitamos seguir tomando para guardar nuestra sana distancia y para mantenernos sanos. Ciertamente ya podemos salir, ya podemos convivir, pero hay cosas que no podemos dejar de lado: el uso del cubrebocas, el estarnos lavando constantemente las manos, el procurar no tener mucho contacto con la gente, sobre todo con la gente que no conocemos, de la que no sabemos, ¿verdad?, si se está cuidando o no se está cuidando, o cómo está su estado de salud. Y son medidas que se nos está pidiendo que tenemos que seguir tomando. ¿Por qué? Porque vienen otras enfermedades que son tan difíciles de enfrentar como lo fue el COVID sobre nuestras vidas. Hay gente que se está preguntando hoy en día: estos ya son tiempos del fin. Estamos empezando a entrar a esos tiempos finales, en donde la Biblia nos advirtió, el Señor Jesús nos advirtió, y lo dejó escrito en su palabra, que se levantarían nación contra nación, reino contra reino, los enemigos del hombre serían los de su misma casa, en donde nos habla de pestes, en donde nos habla de enfermedades, en donde nos habla de escasez, en donde se nos habla de guerra, en donde se nos habla de todas estas cosas que hoy en día son el pan nuestro a través de las noticias. Cuando tú y yo lo prendemos, estamos mirando todas esas advertencias de las cuales nos habló el Señor Jesús, hechas una realidad. Lo que nos habla de que cada vez estamos más y más cerca de ese tiempo final, de esa final trompeta, de que los muertos en Cristo resuciten primero y después nosotros, los que hayamos quedado, seamos levantados, recogidos para estar en la presencia de nuestro Señor. Un tiempo que nos exige el que cuando venga el Señor por nosotros, nos halle haciendo como nos ordenó que hiciéramos: ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, llevando el mensaje de salvación y de vida eterna a aquellos que aún no lo han escuchado y que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero que se convertirán a través de la locura de la predicación, una predicación que no les ha sido delegada a los ángeles del cielo, porque si así hubiera sido, ellos ya hubieran descendido para hacerlo, sino que nos fue dado a nosotros, los que hemos gozado los beneficios de atender a la predicación, a la proclamación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Necesitamos hoy más que nunca dejar a un lado nuestros egos, ese engaño del ser, de anhelar, de ese reconocimiento, para comenzar a trabajar fuera de esos lugares donde se da reconocimiento, porque desgraciadamente somos una iglesia que se ha volcado sobre sí misma, pero no estamos trabajando en el campo, sino estamos yendo solamente al granero. Estamos yendo al granero a regocijarnos de la cosecha, pero no estamos mirando lo que falta por hacer en el campo. Necesitamos salir e ir al campo y recoger la preciosa cosecha que Dios ha preparado para este tiempo. Necesitamos salir, necesitamos prepararnos, dejar nuestro ego a un lado y comenzar a trabajar con toda humildad para la obra y cumplir el propósito de Dios sobre nuestras vidas. A lo que yo te pregunto: ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Y con esta pregunta te invito a que oremos. Señor, definitivamente enfrentamos tiempos difíciles. Tiempos en donde la corriente de este mundo, el contacto con la gente de este mundo, nos hace pensar, nos hace creer, nos hace imaginar que las mismas cosas y los mismos valores son tomados en cuenta por ti dentro de la iglesia, en medio de tu pueblo. Y a la manera del mundo seguimos creyendo que el que recibe mayor y recibirá mayor reconocimiento en los cielos no es el que más hizo, sino el que más ostentó. En este mundo tenemos un dicho que el huevo no es de quien lo pone, sino de quien lo cacarea. Y a veces así somos, Señor. No trabajamos en la obra, pero
pero decimos que nuestro grupo de evangelismo lo está haciendo y por lo tanto nos colgamos esas medallas. A veces caemos en ese engaño, Señor, y creemos que estamos haciendo cuando realmente no estamos haciendo lo que deberíamos hacer, como deberíamos hacerlo. Y no somos siervos inútiles, sino más que inútiles, porque ni siquiera lo que deberíamos hacer estamos haciendo. Dios, en el nombre de Jesús, yo te ruego que seas tú obrando en nuestro corazón y en nuestra vida. Y que ese ego, ese anhelo, ese deseo de ser, pueda seguir siendo reprimido dentro de nosotros. De ser posible que pudiera ser quitado, Señor, pero está tan arraigado a nuestra naturaleza. Y hasta que mi naturaleza me sea arrancada, que se encuentra aferrada a mi cuerpo, tendré que seguir lidiando con ella. Dios, que sea tu Santo Espíritu trayendo fortaleza y guía sobre nuestras vidas. Y sobre todo que podamos entender el tiempo en el que vivimos y lo que se requiere para que podamos hacer de acuerdo y conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Muchas bendiciones y nos estamos escuchando el día de mañana a través de nuestra clase de Hebreos y todos los días a través de nuestro devocional diario. Que el Señor te siga bendiciendo.